Bueno, pues nada, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí este día caluroso. Bueno, hoy tenemos un día, claro, por estos días feliz y triste al mismo tiempo, ¿no? Por lo menos yo creo que para todos los que estamos aquí, pero no por eso vamos a dejar nunca de celebrar la literatura, ¿no? Que es lo que nos trae aquí, ¿no? Yo quiero empezar, antes de nada, con un poema. Quiero leer un poema. Llevo una semana entera con este libro de uno para otro y voy a leer un poema que se titula Al filo de ciudad. Debajo de la lluvia, envuelto en su bufanda, las manos no tan frías, los ojos pertinentemente de amor mojados, saboreando nueces para llegar así un poco más tranquilo, oyendo cómo el agua se hacía con la rosa, con un insecto al cual sus alas condenaron, supo de cómo puede sobrevivir un hombre tan fieramente débil. Bueno, es este poema. Como digo, llevo toda la semana con el libro este, que es uno de mis libros más queridos y que Carlos, su autor, me dedicó casi un día como hoy, el 2/6 del año 1991. Yo tenía entonces 16 años y fue el día que le conocí. Para mí fue importantísimo conocer a este autor y tener su amistad y su experiencia, ¿no? De verdad, no sabéis cuánto. Yo tenía la extraña manía de querer conocer a los poetas que leía, una cosa muy rara, la verdad, muy rara. Pero la tenía, ¿no? Y entonces leí, no leí este libro, porque este libro me lo dio, leí otro que se llamaba El poeta en sus archivos, también un libro maravilloso, y pues me decidí a llamar al autor, pues ya os digo, con 16 años. Y entonces hablé con él, quedé con él, que me citó al lado de donde vivía. Él era, estaba recién casado con esta chica y bueno, pues fui a verle, quedé con él y estuvimos esa primera tarde, que fue este día, el día que me dio este libro, o sea, el 2/6 del año 91, pues hablando de poesía, y para mí fue muy importante conocer a un poeta joven que era un absoluto erudito de la poesía contemporánea y del siglo XX, y por otro lado una persona completamente normal, divertida, futbolera, apasionado de otras cosas. Para mí descubrir eso fue muy importante, ¿no? Y la verdad es que es un autor por el que siempre he tenido, ese día iniciamos además una bonita amistad. A Carmen la conocí un poquito después, también me encantó su obra y ella misma. Y en mi evolución y en mi formación como persona, como poeta y como editor, fue muy importante conocer a Carlos, ¿no? Luego, luego le fui tratando mucho esos años, y luego es verdad que le perdí la pista unos años, y luego le recuperé hace 3-4 años, algo así, ¿no? Y siempre a mí me gustó muchísimo siempre estar con él, era hablar de literatura, vivirla, sentirla, conocerla, o sea, respiraba poesía por todas partes y también al mismo tiempo humanidad y sentido de la amistad, del tiempo y de la vida, ¿no? O sea, era un hombre excepcional, ¿no? Y yo recuerdo, para mí, además de esas personas con las que podías hablar de todo, y luego sobre todo con una gran empatía, con mucha facilidad para descubrir cómo estaba la persona que estaba con él y saber no solo dar su opinión, sino ayudar y apoyar, ¿no? Por lo menos conmigo siempre fue así, ¿no? O sea que yo en cierto modo me encuentro en deuda, ¿no? con él, así que pienso difundir y luchar y hacer por su poesía y por su obra todo lo que pueda, ¿no? Y también tengo el deseo, que ya lo digo aquí, de publicar en breve para el otoño un tomo de su poesía completa, ¿no? Carlos fue un muy buen narrador, muy bueno, pero un excelente poeta, y yo ahí quiero insistir, no ya solo en este libro, que ya digo, estos días lo estaba leyendo, hay poemas
maravillosos. Hay uno que se lo voy a leer porque iba de otra cosa, que se titula, que, si se me permite, yo aquí daré mi opinión, querré que este sea el título de la obra completa, pero bueno, verlo porque es un título peculiar. Pero fíjate que verás cómo los perros tampoco somos malos. Un poema maravilloso que lo voy a leer, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una figura esencial también en la poesía y vamos a luchar por ello. Y la novela. A mí la novela esta me la entregó este otoño, y la verdad es que a mí cuando la leí me gustó mucho, me parece una novela formidable, muy bien escrita y además muy de él, ¿no? muy capaz de conocer los entresijos y su forma de ver la vida, ¿no? Así que estoy también como editor muy contento. No quiero hablar nada de la novela porque bueno, tenemos aquí a Carmen que lo va a hacer mucho mejor que yo, otra poeta fantástica que yo conocí, no sé si este día o unos días después, pero empecé a mirar entonces, y ella sabe que además tengo mucho interés por su poesía, ¿no? Y de hecho aquí en Inicio Vitruvio, ¿hace cuánto? ¿Fue cuando lo editamos? No. Cuando lo editamos, ¿7 años? Joder, es que ese tema lo llevo fatal. Pues sí, pues hace 7 años. Yo hubiera dicho que fue hace 3, pero bueno, hace 7 años reeditamos Os dije que existía, que me parece uno de los mejores libros, lo he dicho siempre, de los 80 y del final del siglo de poesía, que publicó Carmen con 19 años o menos, y luego ha hecho otros libros también muy buenos, ¿no? Pero yo siempre tendré en mi corazón ese Os dije que existía, que leí también muy niño. Así que bueno, pues vamos a estar aquí un rato juntos celebrando una novela estupenda y un autor que no está con nosotros, pero sí lo está en nuestros corazones y nos acompañará siempre. Así que le dejo la palabra a Carmen Alberta. Queridos amigos, no quiero empezar sin agradecer vuestra presencia en este acto, que para nosotros tiene un especial sentido, puesto que se trata de presentar un libro que Carlos María Maínez ya tenía en proceso de edición cuando sobrevino su muerte repentina. Por mi parte, y la de sus hijos, padre y hermanos, este acto es un momento más de nuestro proceso de duelo y homenaje. Los últimos años de la vida de Carlos, ya alejado de los compromisos laborales, habían supuesto una continua dedicación a sus principales aficiones, amores, obsesiones. Ya para entonces doctor en Filología Hispánica y licenciado en Filología Italiana, decidió cursar el grado de Lenguas Modernas y sus literaturas, y con este fin regresó a las aulas de su bien amada facultad de la Universidad Complutense. Su repaso exhaustivo del país, resolución del crucigrama incluida, las lecturas continuas y diversas y las interminables horas de escritura ocupaban la mayor parte de su tiempo, que alternaba con su afición al cine y al ajedrez y a todos los deportes como espectador, además de los inexcusables paseos por su amada Cádiz, donde decidió trasladarse una vez acabado su grado. Carlos María fue poeta, ensayista, narrador, crítico, literario y profesor, pero por encima de todo título académico o clasificación genérica, Carlos fue poeta. Incluso cuando escribía narrativa, incluso cuando reflexionaba críticamente sobre la literatura, permanecía en él esa mirada esencialmente lírica, capaz de percibir la vibración más secreta de las cosas. Su obra está compuesta por 8 poemarios, 2 ensayos, 2 libros de relatos y 2 novelas, en las que el tema fundamental que recrea se centra en las contradicciones humanas, el deseo, la memoria y los aspectos más frágiles del amor. Las cosas que tocamos porque sí es el corazón de su obra. No resulta casual que esta novela transcurra en Cádiz, ciudad luminosa y melancólica, un tiempo donde él vivió sus últimos años. Porque hay en estas páginas una atmósfera profundamente andaluza, una mezcla de belleza y sensualidad íntimas que convierten los espacios y las conversaciones en algo más que un escenario narrativo. En verdad, Cádiz se hace aquí y ahora un estado del alma, y quizá por eso esta publicación póstuma posee una emotividad especial. Una de las grandes intuiciones de la novela radica en que casi nada importante sucede de manera plenamente racional. No hay duda de que amamos, deseamos, permanecemos o nos alejamos obedeciendo a fuerzas difíciles de explicar. Y precisamente en este estadio incierto, en esta zona donde conviven la lucidez y el desconcierto, es donde el autor arcense ha querido situar a sus personajes. Porque en su conjunto la narración parece construirse
sobre una tensión constante entre el deseo de comprender la existencia y la evidencia de que la experiencia humana nunca parece del todo inteligible. Los personajes que la habitan piensan, analizan, ironizan, se justifican, pero finalmente siguen siendo arrastrados por emociones que exceden cualquier lógica. Tomás Renko, el protagonista, no era más que un chiquillo aleccionado por su madre cuando entró por primera vez en el despacho del padre Bugatti. Ese fue su mentor, lo instruyó en el sacerdocio y le dio a leer obras que consideraba relevantes para su formación, a la vez que lo introducía en la sociedad intelectual a través de tertulias y lo aleccionaba contra las tentaciones de la carne. 21 años después, Tomás, ya padre Renko, se ha convertido en un hombre joven de porte atractivo, rasgos agitanados y apariencia ingenua que vuelve locas a las mujeres. Él no puede resistirse a sus insinuaciones y cuando va a visitar a su mentor es para pedirle ayuda, pues a base de dejarse llevar, su vida se ha complicado sobremanera. Está manteniendo una relación sexual con 3 de sus feligresas. El padre Bugatti y Rosa Pérez, su ama de llaves, pero de puertas adentro su mujer, son los consejeros de este joven que, aunque se dirige a multitudes en sus homilías y confiesa los contritos, cuida de su madre y se deja seducir por las faldas, en el fondo es un solitario. Su mentor le afea que, a pesar de convertirse en un profesional honesto, liberal, culto y defensor de la justicia cristiana, en lo tocante a su vertiente sensual y calavera no ha sufrido ninguna modificación sobre su impulso primario. Cito: en tu interior palpita un corazón generoso y bueno, ¿a qué negarlo? Aunque sea el mismo corazón que anima los latidos de lo que abrigan tus calzones. 3 mujeres y un hombre enamorados o encaprichados del joven sacerdote. Todos ellos han visitado a una santera, Concha Monroy, para aclarar sus ideas y pedir consejo. Concha Monroy transgrede su obligación de guardar los secretos y así todos terminan descubriendo que no son los únicos en una relación que creían única. Reunidos en casa de su amiga Sagrario y alrededor de una partida de póker, ponen en común sus sentimientos por el joven cura. Por su parte, don Amalio, padre de Teresa, una de las afectadas, también busca poner solución final a las andanzas de Tomás Renko. La novela, que basa su tensión no en las acciones, sino en los anhelos humanos, se va centrando sucesivamente en cada uno de los protagonistas de esta historia, que va tomando la voz cantante y se configura como la voz narrativa en alguno de los momentos de la historia. La narración, dividida en 2 partes, dedica la primera a las pretendientes del curita y la segunda al interfecto en cuestión. La obra está plagada de monólogos que, como en un flujo de conciencia, derivan de unos temas en otros. También en las conversaciones se despachan temas humanos y divinos, todo en una disposición muy unamuniana que el mismo Maínez confirma cuando afirma que hablan de esto y aquello, en alusión a la monumental recopilación de ensayos de Unamuno que se publicó bajo este título. Y de hecho el discurso que fluye en este libro sigue también la máxima unamuniana que reza: hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento. En esta obra Carlos ha puesto mucho de sí mismo y por eso encontramos referencias autobiográficas por doquier. La primera es la ubicación en Cádiz, su Cádiz, de la historia. El personaje del padre Bugatti vive en la calle Santa Teresa de Jesús 17, tercero A, que es la casa donde Carlos vivió. Este personaje posee el don de la prognosis, es decir, es capaz de ver las cosas que van a suceder con antelación, y Carlos siempre se atribuía esa capacidad. Uno de los personajes, Margarita, cumple años el 30 de julio, igual que el autor. El hombre de Concha Monroy, la vidente, es un chiclanero que es sevillista hasta la muerte, como Carlos. La misma Teresa, una de las enamoradas de Renko, expone su definición de poesía, el arte de crear un mundo propio y comprensible usando palabras. Y dice habérsela oído a un tal Carlos María, no me acuerdo, un poeta de Arcos de la Frontera. A lo que luego añade: me quedé con la definición, con el poeta no, porque le entré y me dijo muy tímido que tenía amante que era muy celosa. ¡Qué tierno! Víctor, el exnovio de Teresa, aspira a ser un buen escritor y pensaba titular su primera novela Crónica del amor mutado en piedra, que es el título de la primera novela de Carlos. Ese mismo personaje ha escrito un poemario titulado Mecánica Celeste, título que también Carlos barajó para uno de sus libros. Como podéis comprobar, la novela está sembrada de multitud de guiños. Hay además referencias a otros elementos de la propia realidad del autor que se entrometen en la realidad literaria. Don Amalio es catedrático de literatura medieval de la Facultad de Filología y su mujer es la bibliotecaria. Me limitaré a reseñar cómo uno de los personajes es juez, se casa con una jueza y ambos se van a vivir a La Coruña. ¿Cómo ha ido a parar Alfonso Zarzalejos, amigo de mi hijo Carlos, a la historia? Tiene que ver con la costumbre de Carlos de aprovechar absolutamente toda la información que llegaba a sus manos
para su recreación literaria. El libro está plagado de referencias literarias que constituyen un compendio muy completo de las obras predilectas del autor. De entre todas tenemos que destacar en primer lugar la novela Pepita Jiménez, del novelista del realismo Juan Valera. Esta obra se la regala a Tomás, su mentor, el padre Bugatti, cuando éste cumple la mayoría de edad. La referencia no es baladí, pues como muchos sabréis, Pepita Jiménez, una de las obras preferidas de Carlos, de la que en su día escribió un prólogo para Planeta, es la historia de los amores entre una joven y un seminarista. Otra de las referencias recurrentes es la de don Juan Tenorio, que enlaza directamente con las tendencias sexuales del padre Renco. En algún momento hace alusión a las teorías de Gregorio Marañón, que en su estudio sobre el personaje defiende que el donjuanismo no es sinónimo de una masculinidad robusta, sino de todo lo contrario. Lo que le pasa a don Juan es que carece de un sentido amoroso verdadero. El padre Bugatti le reprocha a Tomás, cito: lo único que ganas tú con tu actitud y tu proceder de don Juan de pacotilla es hacer daño a esas mujeres y a ti mismo. Actúas así porque no te has enterado todavía de quién eres ni de lo que quieres. Nunca te he hablado de la teoría de lo que don Juan escondía detrás de su afán conquistador. No era ni más ni menos su homosexualidad. Otros múltiples entradas metaliterarias pueblan estas páginas. Don Amalio, citando a Borges, declara: los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Para dar a la caza alcance de San Juan, el personaje de Margarita se llama así por el poema de Rubén Darío, citas de Dante, etc. También son numerosas las referencias al cine. La más recurrente se refiere a Hechizo de Luna, la historia en que Loretta Castorini, encarnada por Cher, se enamora del hermano de su prometido, pero también encontramos otras muchas: Maverick, Yo confieso, de Hitchcock, etc. El estilo de Carlos es plenamente personal. La obra, como ya adelanté, está dividida en dos partes. La primera se centra en los pretendientes y la segunda en el propio Renco, que también busca una salida a su situación. Y en el discurso predomina el flujo de conciencia, de manera que el pensamiento del personaje que habla pasa de un tema a otro sin solución de continuidad. Pero también hay otras dos formas curiosas de introducir las intervenciones de los personajes. La primera es la confesión. Muchas de las cosas que se expresan en la obra se hacen bajo el secreto de la confesión. Una confesión que termina a menudo siendo un diálogo entre Bugatti y Tomás, o entre el padre Renco, Tomás y alguno de los personajes. Y en las conversaciones con dos o más personajes es una fórmula sorprendente de estilo indirecto libre que tiene más de teatral que de narrativo. Expone lo que dice el personaje y a continuación, tras un guión, el nombre de quien lo dice, sin verbo declarativo ni nada. Veamos un ejemplo. En un episodio en que regresa a casa el gato de Concha, que se había escapado, dice: ¿no estaba en casa?, preguntó María. ¿Qué va? Tiene su gatera, entra y sale a su antojo. ¿Y cómo se llama? Teresa. Se supone que es Teresa quien habla. Micifú. La riqueza léxica es apabullante. Usa restras de sinónimos, mezcla budismos y latinismos con un registro informal cercano al coloquial. Veamos un ejemplo. Dice Teresa: ¿y cómo alecciono yo a esas dos para que se enteren de que esto, de que el cura me tenga en el bote enganchada, hechizada, no tiene cura? Fijaos en la etimología, cura, que ya yo me he desengañado a mí misma, que no soy tan tonta, que caigo en que Tomás Renco es seductor, mañara y baloquín y revenío, que tiene mucho peligro y más gatos que la iglesia de San Antonio. ¡Ay! Estas expresiones que a mí me sonaban a chino cuando papá me trajo acá de chica, y no hay día que no suelte un puñado de ellas. Usa términos poco conocidos como almazuela, que es la labor artesanal de confeccionar mantas uniendo retazos de telas sobrantes, lo que en nuestra ignorancia de nuestro propio idioma llamamos patchwork. Y en toda la novela subyace el poeta que era Carlos, porque el tono lírico y la sensibilidad a flor de piel están presentes hasta en los episodios más materiales y escatológicos. Valgo un ejemplo como muestra. Cuando Teresa y Tomás envían mensajes eróticos recordando sus relaciones sexuales, lo hacen por medio de haikus. Por ejemplo, que cuando tocas mi punta con tu punta, la luna crece. Los temas que se tocan en el recurso de la obra son numerosos. El amor, la homosexualidad, la relación padres-hijos, el sexo, también el tema de la poesía y del papel del poeta, que a veces con un tono muy crítico. Dice: nadie se molesta en entender, porque a lo que más llegan los que intentan no bostezar cuando les estás leyendo tus versos es a decirte: qué bien suena, y eso lo has escrito tú. O se diga lo que se diga, los que escriben versos siempre van a ser unos raritos. O, en conclusión, el poeta desprecia a quien no lo es, y quien no lo es desprecia al poeta. Pero el tema fundamental es el anhelo de cada ser humano de saber quién es realmente,
qué quiere realmente y su deseo de querer y dejarse querer y de vivir con plenitud y con abnegación, dependiendo de cada uno, la vida que le ha tocado vivir. Y aquí enlazo con el último aspecto de esta novela que me interesa mencionar. ¿Por qué se llama las cosas que tocamos porque sí? En un lugar de la historia, Carlos nos da la respuesta. El personaje de Don Amalio confiesa que ha interiorizado parte de la filosofía zen, la cual sostenía que las cosas que tocas o te tocan no pueden ir a peor cuando se toca a fondo. Ahí mueres o renaces. Según esta filosofía, cada objeto, persona o tarea que tocas es una experiencia única que no volverá a repetirse, y por eso hay que hacer las cosas de forma absoluta. El Zen invita también a rechazar lo material extraordinario y recuperar el valor de lo simple, porque cualquier acción, por cotidiana que sea, puede convertirse en una forma de meditación. Es una forma de vivir el aquí y el ahora, que es lo que los personajes hacen, aunque no sé yo si con eso se conforman todos ellos. Esta es la novela que yo he leído, o al menos parte de ella. Su contenido es tan denso y plural que cada uno hará de ella su propia lectura. Os invito a realizar esa incursión y a descubrir cómo los asuntos sobre los que se interpelan los personajes nos hacen interpelarnos a nosotros también. Carlos ya no está entre nosotros, pero sí lo están sus palabras, que son una de las partes más valiosas de su legado. Seguro que en algún lugar le esperaba la poesía del estado puro, esa que Juan Ramón declaró suya para siempre, y de Carlos también, pues nació para amarla con todo su ser y toda la vida le persiguió. Como él siempre decía, yo solo sé de poesía, de lo demás no sé. Maravillosa presentación y no solo por lo hermoso de sus palabras, sino por la dificultad que entraña, ¿no? En fin, yo voy a leer el inicio de la novela, que eso nos va a mostrar y desde luego un aliciente, ¿no? Porque las buenas novelas en las primeras páginas suelen ya apuntar maneras o enganchar de forma absoluta al lector. El primer capítulo se llama De Melancólicos. Echaba de menos su ordenador, abrirlo y buscar paisajes de amapolas con que amansar su espíritu. Una vez, una mañana de su infancia, anduvo por algún sendero que imitaba un campo de amapolas color escarlata. Aún guardaba en la memoria la puntualización de su madre durante el paseo. «Mamá, ¿todas las amapolas son rojas?» «No todas. Estas más bien son amapolas color escarlata». «Anda, como la actriz de lo que el viento se llevó. ¿Y qué diferencia hay? Yo estas las veo iguales a las rojas y no padezco daltonismo». «Tú padeces de vejez prematura a tus 7 años, hija mía. Ya te darás cuenta de la diferencia de colores cuando llegue la hora. Cada cosa a tu tiempo. Máxima que tú no cumples ni dormida». La madre la besó en la sien. La amante de las amapolas y añorante de su ordenador estropeado era hoy, un día de febrero de 2023, Teresa Cruz, inteligente y delicada mujer de 28 años, nacida en Paredes de Navas. También había sido hasta hoy, durante 20 meses, la novia de Víctor Cuadrado. La mitad de todo se reduce a nada cuando una se lo propone, así que la mitad de toda su relación con Víctor Cuadrado se redujo a nada cuando él le preguntó la otra noche, con un punto de insolencia, si de verdad ella creía acertado casarse así, tan de repente, por las bravas. Bueno, voy a parar porque se me pongo a leer la novela entera, pero es de esos libros que uno empieza y no para hasta el final, y además tiene de todo, ¿no? En la novela suya lo ha explicado muy bien Carmen. Bueno, pues nada más, decir que vamos a disfrutar esta
este libro, vamos a disfrutar más que vendrán, vamos a preparar con cuidado cariño. Bueno, leo el poema de los perros. ¿Parece? ¿Lo leo? Sí. Venga, pues lo voy a leer. Verás como los perros tampoco somos malos. La calle es de los gatos desde la medianoche en adelante. Por eso, faltaría menos que te obligara en adelante hasta la medianoche a acariciarme el lomo y susurrarme: hoy no te vayas, Chucho. Acónchate en mis senos, calienta más que el sol mi vientre, si tu hocico. Y dejarme que hiciese. Sería olisquearte más que una ceremonia, lamerte hasta ladrar los ojos, mi costumbre, ni enroscarme en tu pulso de muñeca, mi plácida balanza. Pues ser feliz no cuenta si tus manos se ocupan de otras pulgas. Bueno, no tenemos a Carlos, pero sí tenemos su literatura para siempre, y ahora pues lo que hay que hacer es disfrutar de ella y leerla con cariño. Y bueno, nada más, muchas gracias a todos por vuestra presencia, y bueno, pues espero que pronto podamos también seguir leyendo este tipo de libros y disfrutar de la poesía de Carlos María Maínez. Ahora, cortesía de Nieves, vamos a tomarnos aquí un vino, todos también de la Rioja, eso sí. Y bueno, podemos seguir disfrutando de la literatura. Muchas gracias.